Hola chicos, hola chicas. Tenemos otro vídeo nuevo del tema 6, problemas métricos. Recordad, estamos dentro del bloque de geometría y en este vídeo nos vamos a encargar del estudio de las distancias en el espacio. Vamos a empezar con lo básico. Vamos a empezar recordando cómo calcular la distancia entre dos puntos. Pues bien, para calcular la distancia entre dos puntos en el espacio procederemos de igual manera que hacemos en el plano, pero teniendo en cuenta que nuestros puntos tienen tres coordenadas. Si tenemos dos puntos P1 y P2 con coordenadas x1 y 1z1 y coordenadas x2 y 2z2, la distancia coincidirá con el módulo del vector P1, P2. Para su cálculo lo que haremos es la raíz del cuadrado de la diferencia entre la coordenada x del punto P2 y el punto P1 más el cuadrado de la diferencia de la coordenada y del punto P2 menos el punto P1 más el cuadrado de la coordenada z del punto P2 menos la del punto P1. Así tenemos este ejemplo que nos pide calcular la distancia entre el punto P 5 menos 1, 7 y el punto Q 4, 5 menos 11. Pues lo que haremos simplemente es calcular la raíz de 4 menos 5 al cuadrado más 5 menos menos 1, que sería 5 más 1 al cuadrado, más menos 11 menos 7, todo y al cuadrado. De forma que lo que obtenemos es la raíz de 361 y la distancia de esos dos puntos se corresponde con 19 unidades. Recordad, poned las unidades. Pasamos ahora al estudio de la distancia entre un punto y un plano. Si tenemos un punto cualquiera de coordenadas A, B y C y un plano pi cuya ecuación es ax más bi más cz más d igual a 0, lo que haremos para calcular la distancia entre P y Q será calcular la distancia entre el punto y su proyección en el plano. La forma más sencilla de hacerlo es aplicando la siguiente fórmula. La distancia entre el punto P y el plano pi se calcula como el valor absoluto, ponemos valor absoluto porque las distancias no pueden ser negativas, valor absoluto de la suma de A del plano por A más B por B más C por C más D. Todo ello dividido entre la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Si tenemos que calcular la distancia, como en este ejemplo, entre el punto P 3, 2, menos 1 y el plano pi 2x menos y menos 2z más 3 igual a 0, simplemente aplicando la fórmula llegaríamos a que esa distancia se corresponde con 3 unidades. Mirad, aunque es más complejo, también podemos calcular la distancia entre un punto y un plano a través del método de la recta perpendicular. Es decir, teniendo en cuenta que la distancia entre un punto P y un plano pi es igual a la distancia entre el punto P y un punto P'. Este punto P' va a ser el punto de intersección del plano pi con una recta R que es perpendicular al plano y pasa por P. Si queremos calcular la distancia entre un punto y una recta, tenemos que tener en cuenta que la distancia que separa a una recta R de un punto P exterior a ella, por supuesto va a coincidir con la distancia que separa los puntos P y P', siendo P' la proyección ortogonal de P sobre la recta R, como vemos en el dibujo. Calculo la proyección ortogonal del punto P sobre la recta y la distancia entre esos dos puntos pues se corresponderá con la distancia entre el punto y la recta. Podemos calcular la distancia entre un punto y una recta de distintas maneras. Por ejemplo, mediante un plano pi que sea perpendicular a la recta y que pase por P, es decir, situando un plano aquí. No tendríamos más que considerar un punto P' que sea la intersección del plano pi y la recta R. Y lo que se cumpliría es que la distancia del punto P a la recta R coincidiría con la distancia del punto P al punto P'. Otra opción es trabajar
con un punto genérico Q de la recta R, cuyas coordenadas van a depender del parámetro lambda. Si consideráramos el vector director de esa recta R, imponemos la condición de que sea ortogonal a PQ, tendremos que el producto escalar de PQ y el vector director R será 0. De modo que vamos a poder obtener el valor de lambda que nos acabará proporcionando el punto P', que es la intersección, como antes, del plano pi y la recta R, y cumple que la distancia entre el punto P y la recta R va a ser igual a la distancia entre los puntos P y P'. Además de estos métodos, podemos utilizar lo que llamamos el método del producto vectorial. Ahora veremos un ejemplo, el mismo ejemplo resuelto de 3 formas distintas. Mirad, si queremos encontrar la distancia entre un punto P y la recta R, lo que podemos hacer es trabajar con el producto vectorial. ¿Cómo? Pues mirad, vamos a formar un paralelogramo, de forma que la base del paralelogramo va a coincidir con el módulo del vector D. La altura del paralelogramo no va a ser más que la distancia del punto P a la recta R. ¿Qué se cumplirá entonces? Pues que el área de este paralelogramo no será más que el módulo del producto vectorial de PQ por el vector D. Si tenemos en cuenta que el área podemos calcularla como base por altura, si despejásemos la altura, lo que nos quedaría es que la distancia entre el punto P y la recta R puede ser calculada como el módulo del producto vectorial de PQ por D entre el módulo del vector D. Vamos a ver un mismo ejemplo, como os decía, resuelto de 3 formas distintas. El ejemplo que se plantea es el siguiente. Calcula la distancia entre el punto P de coordenada 5, menos 1, 6 y la recta R, que está formada por las ecuaciones x igual a 1 menos 2 lambda, y igual a menos lambda, z igual a 5 más lambda. Vamos a resolver en primer lugar buscando un plano pi que va a ser perpendicular a la recta R y en el que impondremos la condición que pase además por el punto P. El plano que buscamos, si nos fijamos en la ecuación de la recta tiene por vector director menos 2, menos 1, 1. Por lo tanto, el plano que estamos buscando, el vector normal del plano, tiene que coincidir con ese vector director. Pues se da la forma menos 2x menos y más z más d igual a 0. ¿Cómo encontramos ese parámetro d? Pues como tenemos que imponer la condición de que el punto P pase por la recta, este contenido del plano, no tenemos más que imponer que esas coordenadas 5, menos 1, 6 estén en el plano. Sustituyendo me quedaría menos 2 por 5, menos 1, más 6, más d igual a 0, de donde obtenemos que d es 3. Por lo tanto, el plano que estábamos buscando, que es perpendicular a la recta y pasa por P, es el plano pi menos 2x menos y más z más 3 igual a 0. Ahora vamos a buscar el punto P'. ¿Cómo lo encontramos? Pues como la intersección de la recta y el plano. Así que lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación del plano las coordenadas del punto en función de lambda. Es decir, al final lo que estamos imponiendo es que esas ecuaciones de la recta cumplan la ecuación del plano. Así que nos quedaría menos, falta un 2 aquí, menos, vamos a ponerlo, vamos a escribirlo, menos 2 veces 1 menos 2 lambda, menos lambda, más 5 más lambda, más 3 igual a 0. De donde obtenemos que lambda tiene que valer menos 1. De forma que ese punto P' se obtiene de reemplazar por el valor lambda igual a menos 1. Así que el punto P' tiene por coordenadas 3, 1, 4. Ahora ya para encontrar la distancia entre el punto P y la recta R lo que haremos es calcular la distancia entre el punto P y el punto P', como ya sabemos.
calculamos el módulo de esa distancia y nos quedaría que la distancia entre el punto y la recta es de 2 raíz de 3 unidades. Vamos a ver ahora este mismo ejemplo resuelto de una forma diferente. En este caso vamos a trabajar con un punto genérico Q de la recta R. Mirad, ¿quién es el punto genérico Q de la recta R? Pues las propias coordenadas, 1 menos 2 lambda menos lambda, 5 más lambda. Vamos a encontrar el vector QP, que no es más que menos 4 menos 2 lambda menos lambda más 1, lambda menos 1. Imponemos la condición de que el vector QP sea perpendicular al vector director de la recta R. El vector director de la recta R, menos 2, menos 1, 1. Para que sea perpendicular, lo que necesitamos es que el producto escalar de QP y D sea 0. Así que multiplicamos y nos quedaría 8 más 4 lambda, más lambda menos 1, más lambda menos 1, igual a 0. De donde obtenemos el valor lambda igual a menos 1. Sustituyendo en las coordenadas del punto genérico Q, obtenemos que las coordenadas de Q serían 3, 1, 4. Así que como antes, la distancia entre P y R va a coincidir con la distancia entre P y Q, que sería 2 raíz de 3 unidades. Vamos con el tercer método. Para el tercer método lo que vamos a hacer es trabajar con el producto vectorial. Tomamos un punto cualquiera de la recta R. En este caso el más sencillo de encontrar es el punto Q de coordenadas 1, 0, 5. ¿Quién sería el vector PQ? Pues sería 4, 1, menos 1. Calculamos su producto vectorial, nos saldría 0, 6, 6. Calculamos su módulo, que sería 6 raíz de 2 unidades, y para calcular la distancia entre el punto P y la recta R no tenemos más que calcular el cociente entre el módulo del producto vectorial de PQ y D y el módulo de D. Y el resultado, una vez más, sería 2 raíz de 3 unidades. Es independiente en la técnica que utilicéis para calcularlo, cada uno que se acostumbre a la que más sencilla le resulte, el resultado siempre va a ser el mismo. Ahora, imagina que queremos calcular la distancia entre dos rectas. Vamos a definir la distancia entre dos rectas R1 y R2 como la distancia mínima que existe entre un punto P1 de R1 y un punto P2 de R2. ¿Qué casos podemos encontrarnos? Pues que las rectas se corten o sean coincidentes. En ese caso la distancia entre ellas pues es 0. Que las rectas sean paralelas. Si las rectas son paralelas, la distancia entre ellas va a coincidir con la distancia que obtenemos entre dos puntos de corte de esas rectas con un plano que sea perpendicular a ellas. Si las rectas se cruzan, la distancia entre ambas va a ser igual a la distancia entre dos puntos P1 de la recta 1 y otro punto P2 de R2, tales que el segmento P1-P2 sea perpendicular a ambas rectas. Pues bien, para el cálculo podemos utilizar distintos métodos. Vamos a verlos y, como antes, veremos un ejemplo resuelto de 3 formas distintas, en este caso también. Primera opción, coger un plano pi que sea paralelo a la recta R1 y que contenga a la recta R2. Pues la distancia entre las rectas va a coincidir con la distancia entre un punto de la recta R1 y el plano. Ahora podemos tomar un vector genérico que dependa de un parámetro P1, P2. Lógicamente ese vector va a contener al punto P1 de R1 y al punto P2 de R2. Entonces, las coordenadas de ese vector P1, P2, que dependen de parámetros, las vamos a utilizar para aplicarlas con el producto escalar. Ahora, consideramos también los vectores directores D1 y D2 de cada una de las rectas. ¿Cómo puedo yo encontrar esos parámetros lambda y nu que hemos utilizado de forma genérica con el vector P1, P2? Pues nada, vamos a imponer la condición de que el producto escalar
P1, P2 por el director de la recta tiene que ser 0, pero también con la recta R2. Por lo tanto, si resolvemos este sistema de ecuaciones, encontramos quién son lambda y nu y podemos encontrar la distancia entre las rectas. Un tercer método es lo que llamamos la aplicación del producto mixto. Si tenemos en cuenta que el volumen del paralelepípedo se puede calcular como el producto mixto de los vectores P1, P2, D1 y D2, y tenemos en cuenta que el área de la base se puede calcular como el módulo del producto vectorial de los vectores directores D1 y D2, y que la altura no es más que la distancia entre las rectas R1 y R2, puesto que el volumen se puede calcular como el área de la base por la altura, si despejamos la altura como hemos hecho antes, lo que obtenemos es que la distancia entre las rectas R1 y R2 no es más que el módulo del producto mixto entre el módulo del producto vectorial de los vectores directores D1 y D2. Vamos ahora a ver un ejemplo. Igual que antes, lo resolveremos con las tres técnicas. Venga, vamos con el primer ejemplo. Queremos calcular la distancia entre la recta R de ecuaciones x igual a 5 más lambda igual a menos 1, z igual a 8 más 2 lambda. Y la recta S de ecuaciones x igual a 4 más 3 nu igual a 3 menos nu, z igual a 5 más 4 nu. Lo que vamos a hacer es coger un plano pi que sea paralelo a la recta R, pero que a su vez contenga a la recta S. Mirad, la recta R tiene por vectores directores 1, 0, 2. Y la recta S tiene por vectores directores 3, ha cambiado, 3, menos 1, 4. Entonces los vectores del plano que estamos buscando tienen que ser a la fuerza los vectores directores de esas dos rectas. Además, vamos a tomar un punto del plano que como la recta S está contenida, pues tomamos el punto 4, 3, 5. ¿Cómo calculo la ecuación del plano? Pues ya sabéis, determinante de las coordenadas x y z menos el punto 4, 3, 5 y los vectores directores de la recta S y de la recta R. Con lo que obtenemos que la ecuación del plano es 2x más 2y menor z menos 9 igual a 0. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia entre las rectas? Pues lo que vamos a hacer es, en vez de calcular la distancia entre la recta R y S, calcular la distancia de un punto P de la recta R, que es el punto 5 menos 1, 8, al plano pi. Aplicamos la fórmula y directamente nos encontramos que la distancia buscada es de 3 unidades. En este segundo ejemplo, bueno, segundo ejemplo resulta de otra forma, lo que vamos a hacer es trabajar con un vector variable, ¿vale? Vamos a tomar un punto genérico P, que sería el 5 más lambda menos 1, 8 más 2 lambda, y un punto genérico Q de la recta S, que sería el 4 más 3 nu, 3 menos nu, 5 más 4 nu. Por lo tanto, ese vector PQ genérico y que depende tanto de la recta R como de la recta S sería 3 nu menos lambda menos 1, 4 menos nu, 4 nu menos 2 lambda menos 3. Ahora vamos a imponer la condición de que ese vector sea perpendicular al vector director tanto de R, 1, 0, 2, como de S, 3, menos 1, 4. Por lo tanto, si imponemos esa condición, calculamos el producto escalar e igualamos a 0. Y nos queda este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver de forma sencilla. Y obtenemos los parámetros lambda igual a 3, nu igual a 2. Por lo tanto, ya sabemos quién es el vector PQ. Las coordenadas del vector PQ serían 2, 2, menos 1, sin más que sustituir lambda y nu en el vector genérico PQ. Así que la distancia entre la recta R y la recta S la calculamos como el módulo del vector genérico PQ y obtenemos que dicha distancia es una vez más de 3 unidades. Vamos con la tercera técnica, la técnica del producto mixto.
Mirad, cogemos un punto genérico de P, que sería el 5 menos 1, 8, un punto genérico de S, que sería el 4, 3, 5, y encontramos el vector P sub R, P sub S, que no es más que el vector de coordenadas menos 1, 4, menos 3. Pues bien, con ello y los vectores directores de R y S calculamos el producto mixto, que nos da 9. Ahora calculamos el producto vectorial de los vectores directores de la recta R y la recta S. Calculamos, obtenemos el vector 2, 2, menos 1, cuyo módulo es 3. Así que si despejamos en el volumen del paralelepípedo la altura, que coincide con la distancia entre las rectas R y S, calculamos el cociente entre el módulo del producto mixto y el módulo del producto vectorial y obtenemos una vez más que la distancia entre las rectas R y S no es más que de 3 unidades. Continuamos ahora con la distancia entre una recta y un plano. Definimos la distancia entre una recta R cualquiera y un plano pi cualquiera como la distancia mínima que existe entre un punto P de la recta R y un punto Q del plano. Si la recta corta el plano o pertenece al plano, lógicamente esa distancia entre el plano y la recta va a ser cero, va a ser nula. Ahora, si la recta es paralela al plano, para calcular esa distancia, pues no tengo más que calcular la distancia entre un punto P cualquiera de la recta y el plano, siempre pensando que estamos trabajando con la distancia mínima. Pasamos ahora al estudio de la distancia entre dos planos. Supongamos que tenemos dos planos, pi1 de coordenadas a1x más b1y más c1z más d1 igual a 0 y pi2 de ecuación a2x más b2y más c2z más d2 igual a 0. Pues la distancia entre los dos planos la vamos a definir como la distancia mínima entre un punto P1 del plano pi1 y otro punto P2 del plano pi2. Lógicamente, si los planos se cortan, que lo harían en una recta, la distancia entre ellos va a ser 0. Ahora bien, si los planos se cortan o son coincidentes o incoincidentes, lógicamente la distancia también será 0. Si los planos, sin embargo, son paralelos, pues lo que vamos a hacer es expresar los planos del siguiente modo. Dado que son paralelos, el vector normal a ambos planos es el mismo. Lo puedo expresar tanto pi1 como pi2 como ax más bi más cz más d1 y pi2 como esa misma ax más bi más cz más d2 igual a 0. Recuerda, son paralelos, d1 y d2 me estará marcando la separación entre los planos. En este caso, lo que haremos para calcular la distancia entre el plano pi1 y el plano pi2 será simplemente calcular la distancia entre un punto P1 del plano pi1 y el plano pi2. ¿Formas de hacerlo? Pues una forma de hacerlo es calcular el módulo del producto escalar del vector P1, P2 por el normal y dividir por módulo del normal. Otra forma muy sencilla de hacerlo es calculando la diferencia del módulo del valor absoluto de los parámetros d1 y d2 y dividir entre el módulo del vector normal al plano. Vamos a ver un ejemplo. Queremos calcular la distancia entre los planos pi1 y pi2. Los planos son paralelos, si os fijáis, vector normal del plano pi1, 1 menos 5, 2, que es proporcional al de pi2, que sería 2 menos 10, 4. Sin embargo, como veis, el término independiente no es proporcional, por lo tanto, no son coincidentes, son paralelos. Pues nada, vamos a escribir, vamos a simplificar, mejor dicho, el plano pi2, aquí hay una errata, perdón, y lo expresamos de esta forma. El plano pi2, para que tenga el mismo vector normal que el plano pi1, sería x menos 5y más 2z igual a 0. De forma que ya el vector normal de este plano pi2 que hemos transformado coincide con el del normal del plano pi1, que es el 1 menos 5, 2.
Pues para calcular la distancia que nos están pidiendo, lo que hacemos es la diferencia entre los términos independientes, entre D1 y D2, que sería 0, y dividimos por el módulo del vector normal. Así que el resultado serían 19 raíz de 30 partido de 30 unidades. Con esto acabamos el vídeo. Hasta luego.